El pasado compuesto es la conjugación que nosotros hacemos usando el verbo haber más el participio. Por ejemplo, yo he escrito, tú has dicho, él ha viajado, etc. En el francés, para la mayoría de verbos, se expresa usando el verbo avoir más el participio. Y un pequeño grupo usa el verbo être más el participio. Veamos primero los verbos que usan avoir. ¿Cuáles son los verbos que usan avoir? La gran mayoría de verbos en francés construyen el pasado compuesto con avoir. Veamos algunos ejemplos. Buscar, chercher, saltar, sauter, encontrar, trouver, viajar, voyager, pintar, peindre. Para expresar en general el pasado compuesto, haber buscado, avoir cherché, haber saltado, avoir sauté, haber encontrado, avoir trouvé, haber viajado, avoir voyagé, haber pintado, avoir peint. Noten que el verbo pintar tiene un participio irregular, peint. Conjuguemos con algunos pronombres. Yo he comido, j'ai mangé. Esta forma también se usa para expresar yo comí en la conversación. Recuerden, cada vez que quieran expresar lo que llamamos el pretérito perfecto simple en el español, es decir, yo comí, él jugó, ustedes corrieron, etc. En francés tienen que usar este pasado compuesto. Hemos trabajado, nous avons travaillé. También significa nosotros trabajamos cuando hablamos de algo que hicimos en el pasado. Tú has preguntado, tu as demandé, o tú preguntaste. Recuerden no confundir con lo que llamamos en español el pretérito imperfecto. Tú preguntabas, que se traduce por tu demandé. Ahora veamos los verbos que forman su pasado compuesto con être. ¿Y quiénes son los verbos que usan être? No son muchos. Voy a mostrar los más populares. Estos verbos tienen la característica de expresar movimiento. Pero, ojo, no todos los verbos que expresan movimiento usan être. Acabamos de ver, por ejemplo, que el verbo saltar, sauter, usa avoir. Es cuestión de aprendérselos de memoria. Ir, aller, venir, venir, partir, partir, caer, tomber, entrar, entrer, subir, monter. Para expresar en general el pasado compuesto, haber ido, être allé, haber venido, être venu, haber partido, être parti, haber caído, être tombé, haber entrado, être entré, haber subido, être monté, bajar, descendre, volver, retourner, volver a entrar, rentrer, llegar, arriver, salir, sortir, pasar, passer, haber bajado, être descendu, haber vuelto, être retourné, haber vuelto a entrar,
être rentré, haber llegado, être arrivé, haber salido, être sorti, haber pasado, être passé. Estos verbos, aun cuando algunos de ellos no se caracterizan por movimiento, sino todo lo contrario, también usan être. Quedarse, rester, nacer, naître, morir, mourir. Haberse quedado, être resté. Haber nacido, être né. Haber muerto, être mort. Veamos este pasado compuesto en acción. Él ha ido, il est allé. Dijimos también que esto significa él fue. Ahora vean una característica peculiar de estos verbos que forman el pasado compuesto con être. Si quiero expresar ella ha ido, no solo escribo el est allé, sino al participio lo pongo en femenino. Es decir, en este caso le añado una E que no se pronuncia. Literalmente tengo que expresarlo ella ha ida. O para decir ellos han ido, no solo escribo ils sont allés, sino pongo el participio en plural, es decir, agrego una S que no se pronuncia. Literalmente ellos han idos. Por lo tanto, para los verbos que usan être en el pasado compuesto, el participio debe estar en femenino si el pronombre es femenino, como ella, ellas, y plural si el pronombre es plural, como nosotros, ustedes, ellos, ellas. Por ejemplo, si queremos decir ellas han ido, el participio tiene que escribirse en femenino y en plural. Elles sont allées. Nosotros hemos ido. Nous sommes allés. Nosotras hemos ido. Nous sommes allés. Recuerden que esto sucede solo con verbos que forman su pasado compuesto con être. Para los que usan avoir, su participio se escribe en el masculino y en el singular, no importa si el pronombre es femenino o plural. Veamos algunos ejemplos más de todo lo que hemos visto. ¿En dónde has estado? Literalmente, ¿dónde has tú estado? Où as-tu été? Te hemos buscado por todo lado. Nous t'avons cherché partout. Estuve en mi casa. J'étais chez moi. Recuerden que se tiene que expresar yo he estado en mi casa. ¿Y cómo se niega esta oración? Je n'ai pas été chez moi. El ne y pas siempre rodea al verbo avoir y no al participio. Fui a visitar a mi novia. Je suis allé visiter ma petite amie. Recuerden el verbo aller usa être. Ella ha partido para Suiza. Elle est partie pour la Suisse. Si negamos esta oración, elle n'est pas partie pour la Suisse. Hemos ganado la lotería. Nous avons gagné au loto. Literalmente nosotros hemos ganado al loto. Negando esta oración, nous n'avons pas gagné au loto. Finalmente, hemos visto que en la conversación estas oraciones pueden significar yo leí, tú naciste, ellos bailaron.
Pero en francés hay también una conjugación llamada pasado simple, que traduce exactamente a como lo expresamos en español, es decir, con un solo verbo. Yo leí, je lus. Tú naciste, tu naquis. Ellos bailaron, ils dansèrent. Esta conjugación no se usa en el francés hablado o en la conversación. Solo lo van a ver en libros y textos. Ya que por ahora estamos aprendiendo a expresarnos en la vida diaria, explicaré esta conjugación más adelante.